La magia es una enseñanza que se transmite de uno a uno, de maestro a discípulo, a través de la tradición más pura de todos los tiempos, que es la tradición oral. Estás transmitiendo esa energía, además de ese conocimiento. Nos puede dar el conocimiento y la sabiduría para crear realidad, porque estamos conectándonos con una inteligencia universal y una sabiduría superior que puentea esta realidad porque está supeditada a algo mágico, divino y ancestral. Es como tener una comunicación directa con Dios. Tu palabra crea, tu emoción amplifica y tu atención concreta. Alinear pensamiento, emoción y palabra. Aquí está mi mente, aquí está mi emoción. ¿Qué lo une? Mi palabra. Porque el pensamiento no sale de acá, está aquí. La emoción no sale de acá, está aquí. ¿Qué permite que salga? Blah, la palabra. Magia no es la energía la que nos mueve, nosotros dirigimos la energía. Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos a La Verdad que se Desvela. En esta ocasión nos acompaña Eder Campos. Él tiene un doctorado en filología, es escritor y, lo más importante, ha estudiado a profundidad la magia. La magia como un intercambio energético muy interesante también a través de la palabra, en donde de manera consciente podemos interactuar sobre esta realidad, y él nos lo va a explicar hoy a detalle. Eder, bienvenido a La Verdad que se Desvela, mi hermano. ¿Cómo estás? Piero, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Feliz, contento, pero sobre todo agradecido por estar aquí, compartir parte de la enseñanza que ha integrado en mi vida actos de conciencia que han permitido nuevas posibilidades y probabilidades. Y bueno, emocionado por este espacio, por toda tu audiencia y sobre todo por este intercambio energético, como dices, que vamos a hacer en este tiempo que vamos a estar compartiendo. Un gustazo, Eder, y como bien lo has dicho, se trata de hacer útiles herramientas conscientes que nos puedan ayudar a moldear esta realidad más a nuestro favor, de una manera más objetiva o quizá más constructiva a nuestro favor. Manifestar de manera consciente. Y para eso es necesario tener un poco de conocimiento y entender cómo funcionan las cosas. Ahora, tú tienes un doctorado en filología y te has dedicado a estudiar el lenguaje profundamente, incluso el lenguaje de, supongo yo, mucho tipo de escrituras a través de la historia o escrituras sagradas o tratar de llegar a la raíz del significado de muchos textos que hoy no tienen el mismo contexto. Antes de eso, Eder, bueno, quiero recalcar que lo bonito de este programa es que vamos a hablar de magia, porque la magia en realidad existe y la podemos utilizar y está al alcance de todos. Entonces, antes que nada, Eder, me gustaría saber cómo llegaste ahí. O sea, porque yo sé que eres escritor, que tienes este doctorado en filología y seguramente algunas otras cosas por ahí, pero ¿cómo llegaste al tema de la magia en esencia? ¿Qué te llevó ahí? Vale, Piero, si me permites, me gustaría hacer un intro. Ajá. Para que lo que viene de ahora en adelante puede que, o sea, que quede lo más claro posible, y para que eso suceda, no solamente a nivel consciente, sino también a nivel inconsciente, no solamente por una parte interna, sino también profunda, me gustaría lanzar una recomendación, si me lo permites. Adelante, claro que sí. Vale. Antes de iniciar el tema del video, de empezar la plática y todo, me gustaría dar una sugerencia de que si lo están viendo, lo están escuchando por las plataformas en lo que lo vas a sacar, que sean 3 veces. Y esto tiene una razón para que lo que vamos a compartir de información, conocimiento y sabiduría realmente quede integrado en nosotros, porque es lo que va a instalar en nosotros la posibilidad para crear una nueva probabilidad justo a partir de lo que tú estás comentando. Entonces, ¿cuál es la recomendación para ver este video, charla, plática, entrevista, como lo quieran ver, este episodio? Es hacerlo de la siguiente manera. Primero, que vean esta entrevista, esta charla que vamos a tener aquí, que la disfruten. No importa si no van a entender
las cosas, porque vamos a hablar de ciertos temas, como justamente estás mencionando, a nivel filológico, hermenéutico, vamos a hablar de la magia, vamos a hablar de la enseñanza, vamos a hablar de cómo funciona a un nivel micro, a un nivel macro, a un nivel puenteado, es decir, integrado. Y habrá cosas que probablemente mientras vayamos avanzando no alcancen a entenderse de primera instancia, lo cual no quiere decir que esté mal o que yo esté confundido o que no estoy alcanzando a integrar todo el conocimiento de la información. No pasa nada. El primer punto es que escuchen y vean esta charla que estamos teniendo. Que lo vuelvan a ver, o sea, el video, que lo vuelvan a ver por una segunda vez, pero ya sin que nos estén observando. Porque lo que queremos entrenar es la escucha, porque es a partir de ahí donde entran los actos de conciencia y es algo que se tiene que entrenar en este mundo de la magia. La segunda es, ya no nos van a ver y nos van a escuchar, solamente van a escuchar el episodio. Y la tercera vez que regresen al episodio va a ser para estudiarlo. Entonces, el primero, disfrútalo, no importa si no le estás entendiendo, tú dale, disfruta el podcast, disfruta escuchar a Piero, disfruta escuchar a Eder, disfruta de lo que estamos hablando. El segundo, solamente escúchalo, ya no veas nada para que no registres algo de lo que estás observando, sino entrenar la calidad de escucha activa. Y la tercera, lo vas a estudiar, es decir, tráete una libreta, que pareciera que no va a ser una clase, pero termina siendo siempre una clase porque siempre estamos aprendiendo algo. Y la tercera, que sí que vas a tomar nota. Entonces, la tercera, como ya tienes entrenada la calidad de escucha, ya observaste, ya disfrutaste, ahora te vas a ir puntualmente con ciertas cosas que te llamaron la atención, que son actos de conciencia que para ti son importantes, relevantes, y lo vas a bajar en una libreta, en un manual, en lo que tú quieras, y ya está. O sea, eso serían la recomendación nada más para que lo tengamos ahorita presente, ¿vale? Perfecto, está bien, me parece una muy buena recomendación, Eder. En esta esencia, ¿tú abordas antes de tus estudios en lenguaje la magia o después? ¿O te das cuenta que hacen una unión ahí? Me doy cuenta en el proceso, o sea, no es antes ni después. Ahorita, retomando el tema de tu pregunta de, o sea, ¿en qué momento me encuentro con esto? ¿Cuándo sucede? Yo creo que es algo que se fue construyendo conforme fui avanzando en el proceso. Lo que inició para mí como un crecimiento académico se convirtió en una aventura de descubrimiento de un conocimiento ancestral. Cuando yo estaba haciendo la maestría, que fue muy enfocado en el tema del comportamiento humano y el psicoanálisis, yo me empiezo a dar cuenta del tema del comportamiento humano, era estudiar ciertas estructuras sociales, culturales, y entonces me voy dando cuenta que muchas de las estructuras socioculturales están constituidas por el lenguaje. Entonces, es estudiar sociología, antropología, etcétera, diferentes corrientes de estudio, que conforme yo fui, siempre he sido alguien muy curioso, lo cual me fue implicando el hecho de querer saber más y más y más. Soy como el niño pequeño de 3 años que se empieza a cuestionar la realidad y pregunta el porqué de todo. Bien. Y entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y siempre me gusta llegar al origen, aunque nunca llegamos al origen, pero siempre me gusta escarbar más de lo primero que se me dice. Y entre ese proceso, ir yendo hacia atrás o hacia el origen, ir queriendo encontrar lo profundo de las cosas, el hilo negro, el hilo conductor que une todo lo diferente, etcétera. Fue en este proceso de llegar ahí hasta el doctorado que me encuentro con el tema de la hermenéutica, me encuentro con la filología, me encuentro con la semiótica, me encuentro con distintas corrientes lingüísticas y me voy dando cuenta que al estar investigando y al estar estudiando diferentes culturas, todas las culturas que conocemos hoy en día tienen una raíz o un origen ancestral que está intrínsecamente ligado con el tema del lenguaje y la palabra en cualquier cultura que te puedas imaginar, oriental, occidental, da igual, y está fuera de la línea temporal, porque no importa si son egipcias, mayas, incaicas, orientales, taoístas,
budistas, de la corriente que te puedas imaginar, todas le determinan un factor indispensable, importante e ineludible a la cuestión del lenguaje y sobre todo de la palabra. En nuestras escrituras judio-cristianas, en mitos grecorromanos, en lo que tú quieras, está impuesto. ¿Y por qué está impuesto? Que ahí fue donde yo me empecé a meter en esto. Me voy dando cuenta que mucho de esto del lenguaje está muy ligado con la enseñanza de la magia. Aquí hago un pequeño paréntesis para que se entienda que la magia es una enseñanza tal cual. Es una enseñanza o un concepto a priori, entenderlo como una enseñanza. Y una enseñanza esotérica, que es una enseñanza que se transmite de uno a uno, de maestro a discípulo, a través de la tradición más pura de todos los tiempos, que es la tradición oral. Porque esta tradición oral no solamente transmite conocimiento e información, sino que está transmitiendo la energía que ese conocimiento constituye la esencia de su creación. Por lo tanto, cuando está transmitiéndose de maestro a discípulo o de uno en uno, tú le estás hablando, estás transmitiendo esa energía además de ese conocimiento. Y ahí es en donde yo me empiezo a involucrar con el tema de la magia, porque mi paradigma o mi creencia hace una década o casi 3 lustros atrás era que la magia era lo que yo entendía como el tipo que sacaba el conejo del sombrero y que nada tiene que ver. Claro. Eso es ilusionismo. Entendí la diferencia entre el ilusionismo y la magia. En el momento en que me doy cuenta que la magia es una enseñanza ancestral, que hoy en día, en tiempos modernos, capitalistas, lo que tú quieras, nos puede dar el conocimiento y la sabiduría para crear realidad y para crear o para manifestar deseos, anhelos, objetivos de cosas que realmente nosotros queremos, porque estamos conectándonos con una inteligencia universal y una sabiduría superior que puentea esta realidad porque está supeditada a algo mágico, divino y ancestral. Es como tener una comunicación directa con Dios. Cuando yo entiendo esto, digo, o sea, me ha partido todo esquema de creencias, paradigmas, cartografías, y lo más interesante de todo es que yo soy mucho de cuestionar y poner en duda primero aquello que se me dice. Empiezo a dudar de esto, pero lo empiezo a aplicar con el beneficio de la duda y la apertura. O sea, es como que la mente en apertura y el alma en cobertura, y doy el paso. Y cuando me empiezo a dar cuenta que mi palabra, cuando ya hay conciencia del poder de la palabra y de la calidad de escucha por el efecto observador, que mi realidad se empieza a transformar y entonces ahí es en donde empieza el verdadero viaje iniciático interno que sucedió hace 2017, 2018. Estamos Ahí hablando, es estamos hablando de hacer magia a través de la palabra, ¿de acuerdo? No a través correcto. de otro tipo de iniciación, por así llamarlo. Estamos hablando de utilizar la palabra como un, qué sé yo, me encantaría que nos dieras un ejemplo. No sé si es como un decreto, no sé si es como una punta de lanza, no sé si es como una mantrización, porque yo sí estoy consciente de que no le damos la atención necesaria a la palabra, ni siquiera a cómo nos hablamos a nosotros mismos, y eso causa un impacto. Las canciones que escuchamos, Eder, muchas veces tienen letras terribles o dramáticas o que no son convenientes para una estructura consciente, de una realidad consciente, y son mantrizaciones continuas que estás repitiendo el loop en tu cabeza. Entonces, no sé si más o menos va por ahí y no sé si nos vas a explicar algo ejemplificando cómo ocurriría esta magia a través de la palabra para yo poder modificar mi realidad de manera consciente. Vale, hay 3 factores importantes para que esto quede concientizado y para que posteriormente, en atención a la realidad, se vea materializado. Primero, entender que la dualidad que nos han vendido en la sociedad no está opuesta, no está polarizada y no está dividida. Es decir, que lo interno no está separado de lo externo, que mi palabra hablada no está separada de la escucha, que lo que yo pienso y lo que yo siento no están divididos, que el tiempo y el espacio no son 2 cosas que están opuestas, que Occidente y Oriente no hay una división como tal. Entonces, lo primero que hay que concientizar es que
el principio de terceridad como concepto de magia es encontrar el punto en donde una polaridad o una dualidad llega a un punto de copulación o de unión o de integración. En magia se le conoce como el principio de terceridad. Cuando tú entras y conoces o comprendes, más allá de entender, el principio de terceridad, es cuando la magia se inicia. Por eso el principio de terceridad decimos papá, mamá, hijo, positivo, negativo, neutro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es decir, el principio de terceridad. Ese principio de terceridad es uno de los principios básicos porque el 3 para la magia es el llamado de iniciación. Para ejemplificar esto de manera simple y sencilla, es entender que las palabras, si nosotros creemos que por muy claro que lo tenga en mi mente o en mi pensamiento, así tal cual yo lo piense, lo voy a decir, nos damos cuenta, porque pongo atención a la realidad y me doy cuenta que el lenguaje es reduccionista a la estructura de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no las podemos decir tal cual las estamos pensando, porque no alcanza. Porque nosotros podemos tener 70,000, 80,000 pensamientos por día, pero somos capaces de decir entre 7,000, 8,000, 10,000 palabras por día. O sea, es decir, el 10% de lo que decimos es el 10% de lo que realmente estamos pensando. No podemos decir las cosas tal cual las pensamos, pero sí podemos redirigir al pensamiento a través de la palabra que realmente estamos escuchando. ¿Qué estoy diciendo con esto en resumen? Que no es el pensamiento el que dirige lo que yo digo, es mi palabra la que dirige al pensamiento, porque es mi palabra la que forma y conforma las estructuras neuronales a partir de las cuales se forman redes que conforman cartografías, paradigmas y sistemas de creencias. Ahora, cuando yo soy consciente de lo que realmente estoy diciendo en el momento en que lo estoy nombrando, en ese momento la cartografía se resignifica, es decir, la creencia tiene otra vertiente, porque no podemos romper las creencias que ya tenemos, porque ya están dentro de nosotros, pero sí que podemos resignificarlas. Y la manera de resignificar una creencia es que esa creencia va a dirigir mi efecto observador en la atención que voy a poner en la realidad. Y hacia allá me voy a dirigir. Pero si yo entiendo de otra manera la misma palabra, es decir, le pongo otra cadena de significantes, otro significado, porque logré escuchar lo que realmente estaba diciendo, cambia completamente. Eso como contexto. Como ejemplo simple, y digo siempre el contexto porque a veces cuando llego a dar ejemplos simples, la gente lo toma como algo absurdo, como algo inútil o como algo idiota, porque creen que no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, pero si no hay un contexto previo, no se entiende el ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy en día creemos que necesitamos llegar a la comprensión antes de ir a la experimentación. Y vamos al revés, porque es realmente la experimentación la que nos lleva a la comprensión. Sí, sí. Pero claro, hoy en día decimos, necesito entenderlo para poder hacerlo. Necesitas hacerlo para que entiendas Claro, cómo funciona. claro, ¿Qué claro. es lo que se hace? Acá es igual. Acá necesitas experimentar la calidad de escucha de tu palabra para que logres entenderlo y logres escuchar lo que estás diciendo mientras hablas. ¿Cuál es el principio de tercería? Palabra escuchada. Porque cuando tú hablas de la música, que es el lenguaje de las emociones, la música es un amplificador de la palabra. Si de por sí la palabra ya tiene su poder y su energía, la música la amplifica. Sí. Y la atención que pongo en la realidad es lo que va a unir como principio de terceridad lo que voy a manifestar o lo que voy a mandatar. ¿Qué estoy diciendo esto? Tu palabra crea, tu emoción amplifica y tu atención concreta el resultado de lo que tú quieres manifestar o crear. En un ejemplo simple y sencillo, la palabra que tú y yo conocemos, y es uno de los ejemplos muy simples que pongo para que se logre dimensionar esto, es la famosa frase de vale la pena. Cuando escuchamos que valga la pena, la estructura tipificada que tenemos como percepción de la realidad es que es algo que va a valer algo muy bueno, pero que si entendemos dividida la palabra
de lo que se está hablando, es decir, no es lo mismo lo que digo a lo que estoy hablando. El decir está puntualizado en la palabra, el hablar está generalizado en la oración. ¿Qué estoy diciendo en lo que estoy hablando? ¿Me explico? ¿Qué estoy diciendo? Que valga, le estoy dando el valor. ¿A qué? A la pena. Y bueno, ¿y qué es pena? Pues dolor y sufrimiento. Pues ya está. Entonces, hacer que valga la pena, la idea que yo me hago de eso es muy diferente a lo que mi palabra va a crear. Entonces, me empiezan a pasar cosas distintas a la idea que yo tengo en la realidad y entonces estoy en la realidad y no estoy entendiendo qué está pasando. ¿Y por qué no estoy entendiendo qué está pasando? Porque mi palabra está dirigiendo hacia un lugar y mi mente está dirigiendo hacia otra. Ahora imagínate si le metemos la emoción. Mi emoción va hacia un camino, la palabra hacia otro y la mente hacia otro. ¿Qué dice la ley intrínseca? Alinear más allá de la ley de atracción y asunción, porque una se enfoca en la mente, la otra en la mente y la emoción. La ley intrínseca une estos dos factores más el tercer factor importante de creación, que es la palabra. Unir pensamiento, emoción y palabra, una alineación interna, intrínseca, para que yo pueda manifestar, no de manera correcta, pero sí de manera consciente. Cuando yo entiendo esto, entonces digo, bueno, si yo hago que valga la pena, le voy a sufrir en el proceso, pero es que si le sufro, es que lo vale, porque ha generado una estructura y una creencia generalizada de que si no te cuesta, si no le sufres, entonces no lo vas a valorar. Pero tenemos que estarle sufriendo realmente por algo valioso que tanto queremos. ¿Por qué no hacemos entonces? Fíjate que si tú escuchas el tema de que valga la pena, oye, pero ¿por qué la pena? ¿Por qué no hacer que valga el tiempo, la dedicación, que, por La ejemplo, alegría. ahorita la alegría. Ahorita esto para mí no vale la pena, vale el tiempo, porque a pesar de la diferencia de horarios, sí que está valiendo el tiempo de estar compartiendo aquí contigo y gracias por la invitación nuevamente, que estoy muy emocionado. ¿Me explico? O sea, estamos haciendo que valga el tiempo el encuentro que estamos aportando aquí, Piero. Sí, sí, por supuesto. Claro. Bueno, has dado un Es un ejemplo. ejemplo. Has dado un ejemplo claro de cómo utilizamos mal el lenguaje para hacer una magia que no juega a nuestro favor. Ahí ejemplificamos que a lo mejor cambiar la palabra pena por otra más positiva puede ayudarnos más a construir. ¿En qué otros términos, Eder, que son muy convencionales en nuestro Ok. hablar, entramos en ese tipo de cosas y cómo lo podemos cambiar para favorecernos? Vale, primero vuelvo a lo mismo. La clave siempre va a estar en la escucha. Cuando yo estoy hablando y estoy escuchando lo que estoy diciendo, en lo que estoy hablando, logro identificar qué es lo que realmente estoy diciendo, pero logro identificando cuando realmente lo cuestiono. Vamos a hacer una lista de ejemplos simples para que vayamos avanzando en todas las áreas en las que lo podamos aplicar. La palabra crisis, por ejemplo. La palabra crisis y cruce tienen la misma raíz, tienen la misma cadena de significantes porque está representando lo mismo. Una crisis es cuando tú pasas de un estado a otro estado, ¿cierto? Un cruce es pasar de un estado, de un punto a otro punto. Estamos haciendo lo mismo, representa lo mismo, tiene la misma raíz. Sin embargo, cuando tú dices estoy en una crisis, el estado físico, emocional o neurobiológico no se representa de la misma manera. Cuando alguien dice crisis, no se escucha igual y no se siente igual. Pero cuando alguien dice estoy cruzando algo, hay un sentido no imperativo, pero sí emocional de estar avanzando, de estar descubriendo. Ejemplo simple, cuando alguien dice, sí, ¿cómo vas? Pues ahí voy, poco a poco. Si poco es poco, pues no hay un avance. No es lo mismo ir poco a poco que si tú lo ves, y los invito a que lo vean en una perspectiva más visual a partir de lo que se dice. El ir poco a poco, si poco es poco, ir de poco a poco va cerrando, ¿no? Como si fuéramos de menos a menos. Ir paso a paso, tal vez ya no es ir de poco a poco, es ir paso a paso. Nos enseña que la percepción que tenemos de la realidad ya es un avance, pero el avance lineal, que no es lo mismo ir escalón a escalón. Se entiende que conforme voy avanzando voy subiendo, pero que no es lo mismo ir de meta a meta. ¿Qué significa meta? Más allá. Uh -huh.
que ir más allá y más allá, la concepción visual que se tiene de eso es distinta. Ya no es que estoy avanzando paso a paso o que estoy escalón a escalón, pero voy meta a meta. ¿Sabes? La palabra transforma la percepción de la realidad para crear una nueva, de primera instancia. Esto es algo simple. Cuando la gente está acostumbrada a hablar del trabajo, la palabra trabajar, por donde lo veamos, por un sentido de escritura que nos constituye o nos antecede, por estructura cultural, por significado a nivel etimológico y por fonética y rectoría en el sonido. Por cualquiera de las tres, no es una palabra que nos beneficie en crear una realidad. La palabra trabajo, por etimología, viene de tripalium, que era una herramienta de tortura de 3 palos que se usaba en la antigüedad para los esclavos. Era una herramienta de tortura. ¿A quién le gusta trabajar? A mí que alguien me diga tal cosa, bueno, pero van a encontrar la mejor manera de disfrutar algo que hacen, pero que les gusta. Pero el tema del trabajo es algo que inconscientemente por ahí o en un inconsciente colectivo está instalado como una tortura. Si lo vemos por escritura, en uno de los mitos iniciáticos más famosos, que es el mito de Adán y Eva, en la expulsión del paraíso, Adán es condenado a trabajar. O sea, que ya hay una condena impositiva a partir de una de las escrituras y mitos que nos constituyen como cultura occidental. Hay que entender que nosotros en Occidente estamos constituidos por mitos greco-romanos y escrituras judio-cristianas. La estructura de pensamiento que nos constituye acá y del lenguaje está constituida por mitos greco-romanos y escrituras judio-cristianas. Que ya da igual si ahora seamos ortodoxos, budistas, pues da igual, pero el tema es que estamos constituidos por esas escrituras. Y a partir de ahí, en un inconsciente colectivo o en una memoria de un inconsciente de este colectivo, se entiende que el trabajo ya viene por designio divino como una condena. Entonces, por designio divino es una condena, por etimología es una tortura y por fonética, trabajar es una traba que nos baja. Por donde lo veas, no es funcional la palabra. ¿Qué palabra utilizamos nosotros en magia? Nosotros en magia no utilizamos la palabra trabajar. Siempre utilizamos la palabra laborar. ¿Por qué estamos laborando? ¿Por qué yo laboro? Porque la, por significado, es lugar. Y orar es palabra. Laborar es lo que creas en el lugar a partir de lo que estás diciendo. Tu oración, tu palabra, lo que tú digas en el lugar en el que estás, es la realidad que vas a crear. Por eso, cuando tú laboras y lo individualizas, es decir, lo haces propio, por eso yo oro. O sea, el oro, lo que se materializa, se alquimiza, en magia se conoce alquimizar. ¿Qué estoy alquimizando? Estoy transformando las cosas en oro. Uh-huh. Es decir, el lugar en el que yo estoy es lo que estoy materializando. Por eso laborar, yo laboro en elaborar, laborando en lo que estoy haciendo. Podrá sonar a lo que ustedes quieran, pero hay un gran poder detrás de eso. Y ahora, con lo que decías de la música, bueno, imagínate de qué estamos hablando. Si de por sí no somos conscientes de escucharnos a nosotros mismos, menos podemos escuchar a los otros. Y menos escuchar a un tercero que le está poniendo música con una emoción. Imagínate qué estamos amplificando de la realidad que se está creando en un colectivo. Pero el punto parte de lo individual, primero. Sí, sí. Claro. Ahora, Eder, estamos hablando del poder de la palabra como ángulo manifestador para hacer magia, para crear. Correcto. Pero si vivimos en un holograma o en una simulación gráfica, ¿qué tan importante es la visualización intangible de la materia? Me refiero a, aquí hablamos y estamos manifestando, pero ¿qué pasa con lo que creamos que no es tangible? Me refiero a que no está en la realidad aún, pero está en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Porque si este es un universo mental, entonces debe de tener algún sentido que holográficamente o que visualmente también pueda llegar la manifestación a un lugar. Sí, y repito, porque lo mencionabas hace un momento, no en una parte de un sentido existencial,
si en una alineación relacional. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque claro, tú lo puedes visualizar, pero hace rato hablábamos de 3 aspectos en alineación interna. El pensamiento como visualización, imaginación, lo que tú pones en la mente, porque claro, si tú lo ves es una realidad mental. Tú ves si es una simulación y estás viendo lo que tú estás creando aquí, que a partir de aquí no se crea, a partir de aquí se inicia la creación y a partir de aquí empieza la visualización. Pero no puedes comprar la realidad a partir de lo que solamente visualizas, cuando todas las culturas iniciáticas milenarias ancestrales nos enseñaron que el poder estaba en la palabra. O sea, ni siquiera Dios se pudo saltar ese paso, porque Dios no hizo el mundo pensando, sintiendo, reflexionando, meditando. ¿Cuál fue la clave? Decir. Y Dios dijo. ¿A quién le dijo? Da igual, pero lo dijo, porque era la palabra. Y en todas las culturas, uno de los factores importantes de creación era la palabra. ¿Me explico? Entonces, Hopis, incas, egipcios, lo que tú quieras. De ahí, Einstein. ¿Has visto esta famosa imagen de Einstein con la lengua de fuera? Eso está hablando de la magia, es la palabra creadora. Porque él estudió magia con los Hopi, al igual que lo estudió Walt Disney, al igual que muchos grandes magos en la historia. Tú ves la Roca del Sol Azteca, que se conoce como el calendario, pero la Roca del Sol Azteca, al centro, el centro de la roca, ¿qué hay? Está la lengua, es la palabra. Siempre es el proceso en el que se inicia, pero no es que se inicie por donde empieza internamente, es donde se inicia la creación de la realidad. Entonces, yo visualizo, pero si lo que estoy visualizando no está alineado con lo que estoy diciendo y lo que me hace sentir, esa línea, como no está alineado, pues es como si anduvieras en un coche que no tiene alineación y balanceo, te vas a dar en la torre en cualquier momento. Claro. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. El punto es este, Piero, que nos los han enseñado dividido. Ajá. Que tu mente te crea tu realidad y no importa lo que digas. No, claro que importa. No quiere decir que uno sea más importante que el otro. Es que estamos hablando de una alineación relacional. Es que no es un aspecto de sentido existencial. ¿Ves? Entonces, si yo estoy viendo esto, lo que estoy visualizando, ¿está alineado con lo que estoy diciendo? Y entonces, ¿lo estoy sintiendo de esa manera? Porque, no sé, si viene alguien y, como el ejemplo de las mamás, te dicen, bueno, pues tú sales a buscar. En mi idea, estoy creyendo que el que busca encuentra, porque así lo he entendido. Pero la palabra buscar me está dando la instrucción en la realidad de que ¿qué es buscar? Pues buscar. ¿Y qué voy a hacer? Y me la pasaré buscando. ¿Y qué emoción me genera eso? Y digo, bueno, pues voy a salir a buscar. No está alineada la idea que tengo con lo que estoy diciendo, con lo que estoy sintiendo. Ujú. Pero si yo voy con una visión de dejar de buscar, porque es lo que les digo, dejen de buscar lo que quieren y empiecen a encontrar lo que desean. Cuando yo digo, ¿qué es lo que realmente deseo más allá de lo que quiero? Porque es interno. Quiero encontrar esto. Vale, digo, voy a ir a encontrarlo. Cambia la emoción, por lo tanto, la idea o la visualización que tengo con lo que estoy diciendo y estoy sintiendo está alineado. Entonces, ¿ahora qué toca? Dar el paso. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, no es que, no es que la mente crea la realidad, es que a partir de ella comienza el proceso de creación. Alinear mis ideas, mis visualizaciones con lo que realmente estoy diciendo, porque si no está empatado esto con esto, pues obviamente mi emoción va a estar dividida. Y en Sí. una fuerza dividida es como dos energías, como no están unidas, no están magnetizadas, no está lo eléctrico y lo magnético, no hay un proceso que se inicie, no hay energía que mueva. Porque en magia no es la energía la que nos mueve, nosotros dirigimos la energía. Ujú. Podríamos concluir entonces que la fórmula para hacer magia sería alinear pensamiento, emoción y palabra en una sola directriz para hacerla efectiva. Es correcto. Y Internamente es alinear pensamiento, emoción y palabra. Pues aquí está mi mente, aquí está mi emoción. ¿Qué lo une? Mi palabra. Porque el pensamiento no sale de acá.
Está aquí. La emoción no sale de acá, está aquí. ¿Qué permite que salga? Blah, la palabra. En el momento en que lo nombres, porque esto está alineado acá y de aquí sale, lo nombro. Ujú. ¿Y con qué sale? Con la baraca. ¿Qué es la baraca, Piero? La energía de la palabra, la energía que crea lo que la palabra está, en el momento en que se está nombrando, está saliendo, está diciendo. Esto viene, digamos que se entiende que la baraca podría entenderse como el origen de la palabra palabra. O sea, el origen de la palabra palabra podría entenderse como baraca. Ujú. Y la baraca está formada por estas 3 sílabas, que es el ba, el ra y el ka. ¿Qué es el ba? El espíritu, el alma celestial, es decir, lo divino a través de nosotros. El ra, que es la luz, el poder, el sonido, y el Ka, que los egipcios entendían como el cuerpo energético dentro del cuerpo físico, fíjate. Ujú. Entonces, la energía de la palabra o la baraca, en resumen, es lo divino que da luz o que nombra a través del cuerpo energético dentro de mi cuerpo físico. Soy un canal de manifestación. No es algo que yo nombro, es Dios hablando a través de mí. Ujú. ¿Qué estoy creando y de dónde viene? De mi mente nada más. Es que si está alineado esto, la intuición que dirige mi palabra al momento de ser nombrada tiene la intención de la realidad creada. No sé si lo dije bien. Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Es muy interesante comprender esto, Eder, porque lo usamos muy mal en nuestra cotidianidad. Y como dices, o sea, es algo que nos deberían de enseñar desde niños, ¿no? En la escuela, para poder construir una realidad congruente. Por eso somos un desastre, ¿no? Hasta que llega este momento de razón y de eh, De verdaderamente poner criterio. en línea y de criterio. Y lo que decías de no esperar a comprender todo el bagaje de la información para activar la acción es muy importante, porque a través de la experiencia yo también estoy de acuerdo que llegamos al conocimiento. Eh, si tú te subes a un auto y aprendes a conducirlo, no necesariamente tienes idea de los pistones, de los caballos de fuerza, de las bujías y del amortiguador, pero estás aprendiendo a conducir un vehículo y eso te va a dar una experiencia que ya si tú profundizas puedes llegar al conocimiento que tú quieras, ¿no? Y convertirte inclusive en alguien experto, ¿no? En la mecánica automotriz, pero o usarlo como un medio nada más que te desplace de un punto a otro. Pero es eso, la experiencia. La experiencia es lo que hace que recibas un bagaje confirmado de conocimiento, porque ya no es información. A través de la experiencia se convierte en conocimiento y eso es muy importante. Correcto. Y me encantó como lo dijiste, porque ya dejamos de ver la, la información y empezamos a integrar el conocimiento. El problema que tenemos hoy en día, y este es a título personal, es que vivimos en una era y en unos tiempos de un exceso de información y Sí, poco conocimiento. sí, correcto. Un exceso de información y poco conocimiento. Y a eso le aumentaría una tercera, que es nulo criterio. Mm. Entonces, imagínate, exceso de información, poco conocimiento y un criterio propio casi nulo, en donde estamos en sistemas educativos que han emancipado la filosofía, las etimologías del tronco común educativo básico. O sea, pues diría la canción, ¿a dónde vamos a parar? ¿Ves? Entonces, para mí es como, claro, entender esta línea, decir, así como no toda comida es alimento, de la misma manera, no toda información es conocimiento. Claro, ¿De qué me estoy alimentando? sí, ¿Ves? claro, claro. Y la palabra como objeto de poder puede también ser un símbolo o estamos ya hablando de algo más profundo. Es decir, un símbolo puede tener poder a través de su significado o de su frecuencia verbal, más bien. Claro, por eso el lenguaje simbólico es más poderoso que el lenguaje intertextual. Claro. Es decir,
al momento de que yo estoy nombrando, por eso existen los grimorios, las oraciones, los conjuros, y a ver, y que todo mundo reza, ¿eh? O sea, hasta el más ateo reza, y si no me crees, vete a una final de fútbol en un penal en el último minuto, todo el mundo está rezando. Sí, claro. O sea, y el rezo lo hacemos incluso, no sé, las mañanitas que la mayoría de la gente canta en el cumpleaños de alguien, es un rezo. La porra que hacemos de alabí o alabao, estamos hablando de Dios protector, Dios nuestro. Claro, pero a veces ni siquiera sabemos de dónde viene lo que decimos. Entonces, en esto es darnos cuenta que el lenguaje simbólico tiene más eficacia en el poder de creación que el lenguaje intertextual en su interpretación. Es decir, cuando tú ves un símbolo, voy a poner un ejemplo. Acá tengo unas líneas que... Yo tengo aquí un símbolo. Este es el código de magia, ¿no? Este código de magia, ¿qué tiene? Conocimiento. Todo este conocimiento, por el simple hecho de nombrar código de magia, estoy nombrando principios de creación que constituyen una enseñanza. ¿Ves? Cuando yo nombro, yo veo esto y tú dices, código de magia. Bien, código ya tiene integrada información. Que ahora, ¿conozco los 12 principios de creación? No, pero aquí están, porque lo estoy nombrando. Y al momento de nombrarlo, entiendo en el lenguaje simbólico que hay más poder. Por eso un símbolo puede decir más que 1000 palabras. Sí. Por eso estamos llenos de simbología. El tema es que no sabemos interpretar lo simbólico. Ni usarlo. Ni usarlo, ni aplicarlo. Entonces, cuando entramos en el mundo de la magia, Piero, empezamos a dejar de ver la realidad de manera lineal, temporal y material. Transformamos la percepción de la realidad y la empezamos a ver a través de símbolos, señales y ciclos. Entonces ya no estás viendo el tiempo lineal, estás viendo los ciclos a partir de los cuales están pasando las cosas. Ya no estás viendo la realidad de manera material, la estás viendo de manera simbólica. Es decir, estás viendo el fondo o el trasfondo de las cosas más allá de la forma de las cosas en sí. Tú decías, en este caso es como el objeto, ¿no? Que la palabra es el objeto. Es que ni siquiera entra en un objeto porque no cosifico a lo que de manera esencial o como esencia o como el ser le da el poder. ¿Ves? Entonces, claro que a nivel simbólico tiene un poder muy grande. Cuando nosotros utilizamos palabras que se utilizaban en la antigüedad con la simbología que lo acompaña, Om Trambayam, pues bueno, tú estás diciendo otra cosa, que si tú vienes y hablas de Quilla, de Inti, hablas de la baraca, hablas de un montón de cosas en las lenguas en las que se hablaba, claro que es mayor eficacia, porque eso estás utilizando un lenguaje simbólico, no es el idioma en particular. Y hay palabras en esas lenguas arameas, hebreas, sánscrito, presánscrito, que no tienen una traducción ni al castellano, ni al español, ni al inglés, y bueno, ¿y qué más da? El punto es que si nosotros las nombramos en esas palabras, el poder es mucho más grande en la reinterpretación de la creación de ese texto, de esa palabra y de esa energía. Porque una cosa es la orientación que yo le doy por la visualización a la dirección que le doy por la palabra ya realmente escuchada. Entonces, yo leo algo, me orienta, pero el nombrarlo lo dirige. Por eso en el alfabeto hebreo, en la cábala, cada letra es un símbolo que además se mantriza y eso tiene mucho poder. Si se sabe Claro, por eso no dirigir. existe vocal. Fíjate qué interesante eso que estás diciendo, porque tú sabías que en el hebreo real, que no existen las vocales, le daba o le otorgaba el poder de creación o la responsabilidad a quien lo nombraba de dirigir. O sea, esa es la dirección que le ponía el sujeto. Porque como no tenía vocales, son puras consonantes,
no sé, hablemos de un texto, el Tanaj, TNJ. Y bueno, ¿y cómo lo nombras? Tonoj, Tanaj, Tenej, no hay. Entonces, pero claro que a nivel energético no es lo mismo decir Tenej que Tanaj. Claro. Estás diciendo dos cosas, Sí, sí. pero yo soy, hablando en primera persona, pero yo soy el responsable que el momento en que lo nombro, si nombro Tanaj, está dirigido hacia allá. Si nombro Tenej, estoy diciendo otra cosa. Ujú. Pero soy el responsable porque la vocal lo que le da es el poder, ¿sí?, de dirección a la alineación de las consonantes como símbolos de creación. Claro, claro. Por eso el Aleph, por ejemplo, ¿no? Que está la A ahí muy presente como una vocal, pero en realidad el símbolo es otra cosa, no es que sea una A. Exacto, no es una vocal en un sentido intertextual, ¿sabes? Del vocabulario, es que, del alfabeto, perdón, hebreo. Sí, Es que el Aleph, hay una simbología detrás de eso, pero como letra, la primer letra del hebreo es la Bet, que termina siendo la Bereshit. mm, Y Bereshit significa principio. ujú, Y lo vemos cuando le pusieron el Génesis, mal traducido como Génesis, porque justamente el nombre real de ese texto es Bereshit. ¿Por qué? Porque está hablando del principio. Y justamente dice el texto del principio que empieza en el comienzo por el principio. O sea, parece que no tiene sentido lo que te estoy diciendo, pero tiene todo el sentido. sí, sí, sí. Porque el texto comienza diciendo que empieza en el principio. Claro, claro. Es el principio Ujú. y antes de Dios. Sí, sí, sí. En el principio estaba los cielos y la tierra y Dios y lo que tú quieras, pero había un principio. ¿Me explico? O sea, ese es la nada, el vacío, que es lo que posibilita la La creación y creación. la realidad de todo. Sí, por supuesto. Ahora, Eder, por ejemplo, ahorita el símbolo que tú nos enseñaste, o digamos un OM en una pared, una pintura, una escultura, lo que represente un símbolo, ese símbolo per se no está emitiendo audiblemente un sonido, pero frecuencialmente sí. Claro, Entonces es importante también tomar en cuenta qué nos estamos tatuando, con qué estamos adornando nuestro hogar, de qué simbología nos rodeamos consciente o inconscientemente, porque eso puede ser entrópico o puede ser constructivo. claro. Y yo creo que aquí es donde ya descubrimos. Es que, fíjate qué interesante, porque si de por sí el símbolo, por sí solo a nivel simbólico, trae un sentido de vibración y crea un espacio o una armonía en los lugares, o una disarmonía en los espacios, como tú quieras, cuando ya eres consciente de eso, más aún. Claro. Porque cuando yo te digo una palabra que ni tú, si yo te digo chincuncumpán, tú dices, bueno, ¿y qué es? Te va a pasar chincuncumpán. Y bueno, ¿y qué es eso? No sé, esto es una palabra inventada, ¿eh? Me ha salido Sí, de sí, la sí, nada. sí. Pero, ¿y qué significa? Pues tú sabes, Piero, no. Eder, tú sabes, no. Y entonces, ¿y qué me va a pasar? Pues nada, porque no sé ni siquiera qué significa. Claro, Y hay símbolos que nos acompañan que no sabemos qué significan, por lo tanto, no voy a dirigir mi atención a lo que el símbolo está orientado. La orientación va a dirigir hacia allá, claro, pero no soy yo el que está dirigiendo mi atención a esa realidad. ujú, Pero me va a pasar. Ahora, cuando ya soy consciente del poder de los símbolos, pues bueno, por eso vemos ahora a personas que ya están más conscientes, que entienden mucho tema de simbología y que ves a alguien que tiene mandalas, Metatron y geometría sagrada y un montón de cosas en casa, porque ahora ya lo tenemos integrado, lo tenemos consciente y me lleno de simbología que me orienta hacia lo que yo quiero dirigirme. Estoy alineando mi orientación con mi dirección. sí, sí, Pero si no tengo conciencia de eso, me empiezo a llenar de símbolos que me están orientando hacia un lugar y yo no tengo dirección, ni siquiera hacia dónde voy. claro, sí. Por eso es importante entender de símbolos, entender de vibración, de frecuencia, de palabra. ¿Con qué, Eder, podríamos dejar a la gente para que cuente con alguna herramienta a la mano práctica que pueda ir construyendo un buen hábito de manifestación creativa, consciente, para que puedan empezar a hacer magia desde la palabra? ¿Qué sería como algo que les podrías dejar en esta emisión? Mira, yo les dejaría dos cosas. La primera con tres aspectos diferentes y la segunda con dos aspectos sencillos. La primera, estos tres aspectos diferentes es
Antes de meterse o introducirse al mundo de la magia, la espiritualidad, la conciencia, es importante conocer 3 modelos de pensamiento que nos van a ayudar a generar una alineación que va a permitir la concientización de ese conocimiento, de esa sabiduría. El primer pensamiento recomendado con el que hay que entrar a cualquier tipo de lectura, de método, de enseñanza, de lo que quieras, el primer modelo de pensamiento es el pensamiento escéptico. Porque el pensamiento escéptico, más allá de cerrarte, lo que hace es confundirte. Y no es que la confusión genere un conflicto, es que cuando una mente está confundida, está más abierta que cuando ya creyó entender lo que creyó entender. Entonces, no te crees de primera lo primero que te dicen. El pensamiento escéptico permite que nos protejamos nuestra integridad, protejamos nuestras, no porque me tenga que proteger de algo, sino que nos protegemos no para que lo primero que venga, lleguemos así, lo primero que venga, venga y nos den la torre. Porque eso es algo que ha pasado mucho con tanta charlatanería y un montón de cosas. Entonces, primer pensamiento con el que hay que entrar a cualquier sistema, creencia, módulo, enseñanza, lo que quieras, es pensamiento escéptico. Y que lo digo yo porque yo he entrado igual también a muchas de estas variantes y enseñanzas y métodos y sistemas, etcétera. El segundo modelo de pensamiento es, una vez, es ábrete. Recordemos esto, mente en apertura y alma en cobertura. Ábrete. Entra escéptico, sí, pero entra. No importa, escéptico, pero entra. Ya está. Una vez dentro, segundo modelo de pensamiento, pensamiento crítico. Duda, cuestiona. Cuestiona no por rebeldía o revolución. Cuestiona por comprensión, ¿sí? Cuestiona por entendimiento, cuestiona con el objetivo de integrar algo que se alinee a tus principios, valores, a tu ser y a tu esencia. Cuestiona para que empieces a formar tu propio criterio, porque de 10 cosas que te digan, tal vez 5 no te hacen sentido. No importa, síguelas cuestionando. Las que no te cuadren, ve e investígalas. Y las que sí, tómalas. Y las que no, deséchalo. Pero forma tu criterio. O sea, no seamos robotitos repitiendo que si fulanito me dio 3 pasos, ¿y por qué 3? Y porque habrá alguien que tenga 12, y habrá alguien que tenga 5, y habrá alguien que tenga 1. Porque cada quien funciona de una manera diferente, porque cada quien es creador de su propia realidad. Si yo digo que a mí me funcionan 3 pasos y me funcionan 3. Si tú me dices, Piero, que a ti te funcionan 5, pues ya está. No está bien ni mal. A ti te funcionan 5, a mí 3. Habrá alguien que le funcionen 2. Sí, sí. ¿Quién dice que está bien y que está mal? Por eso en la magia no dualizamos las cosas. No hay una dialéctica de lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Rompemos la dualidad y entramos en el principio de terceridad. No importa si está bien o está mal. A mí lo que me importa es que funcione. Y la magia funciona. Y ese es el tercer modelo de pensamiento. Primero, repito, pensamiento escéptico. Segundo modelo, pensamiento crítico, que requiere mucho estudio, mucha lectura. Y tercer modelo, pensamiento mágico. El pensamiento mágico es esto que te decía, el principio de terceridad. Cuando tú entraste con cierto escepticismo, no te compraste de primera todo, cuestionaste, investigaste, formaste tu propio criterio, ya eres tú el que va a crear esa realidad. Ya vas con un pensamiento mágico porque tu pensamiento está orientado, alineado con tu emoción y con la palabra direccionado, orientación y dirección, en puente, en alineación. ¿Ves? Entonces, lo que yo les diría es, primero, comiencen con pensamiento escéptico, pensamiento crítico y pensamiento mágico. Eso en cualquier modelo de enseñanza. El segundo, que te decía de los 2 factores. La segunda sugerencia o recomendación, porque no doy consejos, es mucha responsabilidad. Segundo punto es la lectura, que no solamente sea la lectura de cualquier cosa. Comiencen con libros afables, amenos, y no quieran comerse el mundo ni querer entender todo en una clase, en un TikTok de 30 segundos, ni en una clase de 1 hora, sino que dense la oportunidad de verdaderamente vivir un proceso de transformación y un proceso de iniciación. Es decir, la magia no sucede de la noche a la mañana.
Bueno, que sí que sucede, pero requiere una preparación Sí, claro. previa, ¿ves? Ujú. O sea, no es como que ya me gusta la magia y ya está. No, hay una preparación. Yo estuve estudiando años para que ahora se manifieste diferente. Hay gente que la ha estudiado más años que yo. O sea, hay un Parise que lleva 40 años, hay un Miguel Bols que lleva veintitantos años, hay un Eder Campos que lleva 12 años estudiando eso y ya está. No importa quién la ha estudiado más años o menos años. Lo importante es que se han preparado. Lo importante es que hemos iniciado el proceso. Y el problema es que ahora no quieran entender todo en 30 segundos, ni de una manera simple ni sencilla, porque no están accediendo a niveles profundos de conciencia. Ujú. Si realmente queremos una transformación es, vayan, lean. El segundo aspecto, o sea, el primero es, hagan lectura, lean, investiguen, alimenten su acervo cultural con un criterio previo, pero alimentar ese acervo cultural es leer libros que nos inviten a integrar esa enseñanza. Hay muchas lecturas de magia, hay muchos escritos, uno de los libros más básicos, ¿eh? Y cualquiera, no sé si tú lo conoces, pero hay mucha gente que conoce este libro, nos introduce en la importancia de la sabiduría tolteca Sí. de Don Miguel Ruiz. Los cuatro Los cuatro acuerdos, acuerdos. Sí, una lectura claro. básica, Que habla básica para... de la impecabilidad de Correcto, pensamiento, emoción y palabra, justamente, y de evitar el mitote, que es todo ese ruido mental, esa verborrea que no te deja ir a un cauce equilibrado. correcto. Entonces, una lectura simple que nos concientiza de la realidad, de decir, Sí, ¿por sí. qué me estoy tomando las cosas personales? Debo dejar de estar suponiendo, ser impecable con mi palabra, siempre dar lo mejor de mí. Pues son cuatro acuerdos, luego viene el quinto, luego vienen Ujú. otras cosas. Pero si yo te digo, mira, léete el tratado de antropología estructural de Claude Lévi-Strauss, en donde explica la eficacia simbólica, la lógica chamánica y entonces cómo funcionaba la estructura social en relación a la magia por la enseñanza en ciertas estructuras sociales. Bueno, te vas a romper la cabeza en una lectura así, Sí, sí, hay que ir porque paulatinamente. hay que, claro, a la magia hay que entrarle no con paciencia, hay que entrarle con amor. Claro. O sea, sin prisa, pero sin pausa. Sí, sí, sí. Correcto. Correcto, Eder. Mi hermano, qué plática tan interesante, tan profunda. Y yo creo que también para dejarle a la gente, además de lo que nos acabas de regalar como profundas herramientas de autoobservación, Mm, la práctica consistente de lo claro. que piensas, de lo que dices y de lo que sientes. Yo creo que eso, antes de que empiecen cualquier lectura, que es muy recomendable hacerlo, ya lo pueden practicar, saliendo de ver esta emisión. O sea, ya pueden poner en Todo. orden esos tres aspectos que son los que realmente van a hacer magia en tu vida. Entonces, pues nos has dado un regalazo de información, mi hermano. Cosas muy nutritivas, herramientas, y te agradezco muchísimo por haber estado en este espacio, Eder. Y si quieres cerrar con algo, esta es tu audiencia en este momento. Gracias, Piero. A ver, que se queden con eso. O sea, claro que la práctica es porque todo el tiempo estamos hablando, pero no todo el tiempo estamos escuchando lo que estamos hablando. Mi mensaje sería, dejen de buscar lo que quieren y empiecen a encontrar lo que desean. Correcto. A partir de la palabra que realmente es escuchada a conciencia. Entonces, apliquen su ley intrínseca, alineen su pensamiento, su emoción y su palabra y den el paso con fe, es decir, con confianza. Conozcan el código de magia, conozcan los principios de creación y ya está. Tienes conocimiento ancestral aplicado hoy en día y la praxis constante con el tema de la palabra escuchada. Cuestionemos más allá de lo que Sí, decimos. pensamiento crítico, muy, muy importante, inclusive aquí Total, en esta emisión, en todo, pensamiento en crítico. todo. Correcto, correcto. Correcto. Hermano, un gusto de verdad, una charla increíble, muy, muy profunda y mi gratitud. Esta es tu casa. Si quieres regresar para profundizar en algún otro aspecto, simbología, por ejemplo, que sería súper interesante, bienvenidísimo cuando quieras. Claro, podemos hablar de lo que sea, podemos hablar del código de la magia, podemos hablar de las 12 leyes de la magia, en el punto de aplicación, la manifestación del deseo consciente, podemos hablar de un montón de cosas y si tú me invitas nuevamente, yo estaré bendecido y agradecido de poder compartir otro tema ya dirigido a Sí, sí, un tema particular. Ahorita le dimos mucha orientación al tema de la enseñanza. claro. No, con todo el honor y todo el gusto. Eder, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Alguna red social para que la gente profundice más en ti?
Sí, a ver, está en la que yo siempre estoy, y esto me gusta aclararlo abiertamente porque, claro, está TikTok, está Facebook, está Instagram, está YouTube, pero en el que yo siempre contesto es en YouTube y en Instagram. Ok. Entonces, invitarlos a, primero al canal de YouTube, que vayan, que se suscriban, es Eder Campos o @11 Eder Campos, 11 con número. Y así están todas las demás redes sociales. @11 con número, 11 Eder Campos. @11 Eder Campos en Instagram. Vayan al canal de YouTube, nos apoyarán mucho que se suscriban. A TikTok o a Facebook. El Facebook creo que se empezó a alimentar apenas el año pasado o algo así, porque yo nunca había tenido Facebook. Siempre estuve en Instagram desde que iniciamos con esto hace 3 años y medio ya. Ok. Perfecto, pues ahí Pero sí. bueno, siempre hay un mensaje, Sí. siempre hay un mensaje, hay videos, pueden profundizar en esto. Siempre estoy haciendo publicaciones, comparto información, lo que sea, y con mucho gusto me pueden escribir. Siempre soy muy dado a responderle a la gente. Me gusta el contacto directo con las personas y bueno, la apertura está Perfecto. de corazón. Te agradezco muchísimo y seguramente también toda la audiencia. Mi hermano, te envío un muy, muy fuerte abrazo y te agradezco nuevamente. Nos vemos, espero que Gracias. pronto. Claro que sí, pero muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hermanito. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Bueno, amigos y amigas, espero que la magia llegue a su vida a partir de este episodio si no tenían mucho conocimiento de ella, porque es muy fácil poder comenzar a hacer magia cuando estamos en una sincronía y una congruencia. Ya lo explicó Eder, el pensamiento, la palabra y la emoción unificada automáticamente nos llevan a esta praxis consciente de comenzar a cambiar nuestra realidad, y eso es la magia. Así que espero que este episodio les haya gustado y siguiendo los consejos de Eder, es muy buena idea verlo una vez y escucharlo otra vez, ¿no? Para dejar que todo esto a nivel palabra, como tratamos esta emisión, pueda tener un efecto más profundo en su internalización y en su conocimiento. Sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio. Bendiciones. In the clouds from the